Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy al recorrido por los escenarios internacionales y siempre con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy hacemos referencia a la situación en el mar de China, sobre todo en el Pacífico. Toda la economía mundial se dirige hacia el Pacífico y allí están Pakistán, India y sobre todo China, además de Tailandia, Indonesia, grandes centros de poder mundial porque se ha desplazado del Atlántico al Pacífico la importancia económica, política y militar. En ese sentido, China sabe que el papel es fundamental y los Estados Unidos también con Donald Trump. Precisamente el acercamiento de Trump a Putin es un poco para aislar a China en el contexto mundial por la acelerada inversión que tiene en materia económica y tecnológica y además los logros en materia militar. De allí que en este mundo complejo evocábamos hoy a André Morin, uno de los filósofos más importantes de Francia, que está vivo todavía, 105 años, pero que ha creado el tema del pensamiento complejo en la filosofía francesa y también mundial. El mundo internacional es demasiado complejo, factores difíciles de equilibrar, y allí la importancia de actuar con mucha prudencia frente a un Trump que actúa con mucha violencia y mucha inmediatez. Los grandes políticos creen que hay que tener estrategia y táctica adecuada, sobre todo porque cualquier situación de conflicto puede llevar a una guerra mundial. De allí que estemos observando de cerca el ejercicio chino, donde concluyó de los militares en el caso de Taiwán, tras pasar revista a los puertos y también los objetivos militares, es un fuego real alrededor de la isla del Taiwán que reclama un gobierno autónomo y no quiere estar con China. Recordemos que Taiwán era China en los viejos años, en los tiempos antiguos, pero a raíz de 1949, cuando los chinos toman sobre todo el comunismo con Mao Zedong, Chiang Kai-shek, el jefe del ejército, se retira a Taiwán y crea una república china, inclusive reconocida por Naciones Unidas, hasta que en el gobierno de Nixon se reconoce a China como gobierno, como partido y como Estado. Y es cuando comienza esta situación de Taiwán, de que muchos estados rompieron con ellos y son muy pocos los que tienen relaciones diplomáticas y lo reconocen como Estado. Pero el presidente Trump ha sido claro en defender a Taiwán y también los europeos, y esta situación en el mar de China puede generar mayores conflictos, pero por ahora es solamente una simulación. Ojalá que nunca sea una realidad. El ejército chino ensayó el miércoles ataques a puertos y sitios energéticos con fuego real en sus maniobras alrededor de Taiwán. Los sistemas de defensa taiwaneses detectaron alrededor de la isla 27 aeronaves y 21 barcos militares, además de 10 buques de los guardacostas, según indicó el Ministerio de Defensa. Bautizados como Trueno del Estrecho 2025A, los ejercicios tuvieron lugar en el centro y el sur del estrecho de Taiwán, que separa de China continental esta isla de gobierno autónomo y que Pekín reivindica como propia. Con 180 kilómetros de amplitud, esta vía de agua es una arteria crucial para el comercio marítimo global y uno de los principales focos de tensión entre Washington y Pekín. Las maniobras, iniciadas el martes, tuvieron lugar pocas semanas después de que el presidente taiwanés, Lai Ching-te, tildara a China de fuerza extranjera hostil. El miércoles por la noche, el ejército chino informó que había completado todos sus objetivos previstos en los ejercicios, que dio por concluidos. El gobierno chino calificó los ejercicios como una firme advertencia y enérgica disuasión a los supuestos separatistas de Taiwán, gobernada desde 2016 por un partido que defiende su soberanía frente a China. La disputa entre Pekín y Taipei se remonta a 1949, cuando las tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek perdieron la guerra civil contra las comunistas de Mao Zedong y huyeron a Taiwán. Precisamente esta situación de la guerra de China, al dividirse a los ejércitos entre Mao Zedong, con la mayoría quedaron en el continente, se fueron a Taiwán, una isla de casi 200 kilómetros, para instaurar un gobierno independiente, soberano con su pueblo, su población, su tierra y su gobierno, creando un Estado nuevo, reconocido por la comunidad internacional, que reconocían a China por el temor de la China continental y comunista de Mao Zedong. Sin embargo, con el tiempo y sobre todo con los Estados Unidos, abrieron el diálogo con China ante el peligro y el miedo que tenían con la Unión Soviética en el tiempo de expansión, y Taiwán quedó como una isla a la cual reconocen pocos gobiernos. Venezuela en su tiempo rompió con Taiwán, como también los de América Latina, quedando 2 o 3 nada más que lo reconocen como Estado. Y ahora, naturalmente, aunque no tiene el sistema de defensa frente a China, Occidente lo apoya, sobre todo la Unión Europea y los Estados Unidos. De allí la importancia de un análisis en profundidad sobre esta situación de Taiwán y después, como siempre, los análisis en el campo de la diplomacia y las relaciones internacionales. Ya regresamos.
Uno de los puntos más delicados en la política mundial es el tema de Taiwán. Independiente y soberano, incluso tuvo relaciones con muchos estados, pero China, al ser reconocida como la representante verdadera de la nación china, dejó de lado a Taiwán y Naciones Unidas incorporó a China, excluyendo a Taiwán. Solo pequeños países del mundo tienen relación con Taiwán. Y hoy la noticia es que el Ejército Popular de Liberación de China desde el martes tiene amplias maniobras militares y afirma que más que militar es político esta actividad porque tratan un serio aviso disuasorio a las fuerzas separatistas. Señalan que los separatistas están condenados al fracaso. Ha dicho el portavoz de Exteriores en referencia al Partido Democrático Progresista que hace un año quedó en minoría en el Parlamento de Taiwán, aún conservando la presidencia con sus peores resultados en 8 años. Estas maniobras militares chinas de gran envergadura son la nueva normalidad, no solo en el estrecho de Taiwán, sino al este de la isla del mismo nombre. Sin embargo, su aparente regularidad cada 5 o 6 meses no es aleatoria. Su ejecución se presenta como una respuesta proporcional, dicen ellos, a las provocaciones separatistas del presidente William Lai. En mayo, tras un discurso de toma de posesión, y después, el 10 de octubre, que la República de China considera su Día Nacional, se trata de la batería de medidas contra Pekín tomadas por el Ejecutivo de Lai, que promete proseguir judicialmente a quienes expresen simpatía hacia la China continental, singularmente si vienen uniformados. La represalia taiwanesa pasará a alcanzar también los ciudadanos de Hong Kong y de Macao. Supuesto que la geopolítica juega un papel fundamental, es decir, el estrecho de Malaca, dominado por la sexta flota de Estados Unidos, y los accesos al canal de Suez, el Mar Rojo, ahora confrontados selectivamente por el gobierno yemenita de Sanaa, en solidaridad con Palestina, dificulta la política de Estados Unidos y por eso el acercamiento de Estados Unidos hacia el Asia y la visita del jefe del Pentágono. Los dos grandes amigos de la República de Taiwán, de la República de China, son precisamente Washington y Tokio. Tanto Pekín tiene beligerancia, en este caso de Taiwán. Estados Unidos como Japón suscriben desde finales de los 60 que hay una sola China representada en Naciones Unidas, que era precisamente la de Taiwán. Hasta que Nixon y Kissinger reconocieron la China continental y Taiwán quedó al margen de la diplomacia mundial. En 1949, Taiwán se gobierna en forma autónoma bajo el nombre de la República de China y cuenta con fuerzas armadas y un sistema político, económico y social diferente al de la República China, caracterizado por el comunismo. Aunque fue una dictadura anticomunista durante décadas, hoy en día es una de las democracias más avanzadas en Asia. Sin embargo, la prosperidad de las grandes metrópolis continentales ya nada tienen que envidiar a Taipei. La alerta de la guerra porque las autoridades taiwanesas desplegaron este martes barcos patrulleros frente a las amenazas de la Guardia Costera China. El problema central de Taiwán es que al no ser reconocido como un estado por casi nadie, jurídicamente, como lo dice el periódico español, no dispone de aguas territoriales. De ahí que China se crea en su derecho de cruzar cualquier línea imaginaria del agua, ya que se trata de aguas chinas. Las autoridades de Taiwán han definido una zona de respuesta que, sin embargo, ayer fue traspasada hasta por un portaaviones sin respuesta alguna. Esto no significa que Pekín se cierre una banda a negociar, pero el punto de partida es siempre un país, una China única y dos sistemas, como en el caso de Hong Kong y de Macao. Uno era de Inglaterra y el otro de Portugal. La línea roja para China de Xi Jinping ya no es solo una declaración explícita de la independencia, sino también el agotamiento de todas las vías de diálogo. En este sentido, un portavoz militar chino ha descrito las maniobras de hoy como legítimas, necesarias para salvaguardar la soberanía y la unidad nacional de China. Taipei, que es la capital de Taiwán, no permanecerá cruzada de brazos y ha puesto en alerta sus propios sistemas de misiles, navíos y aviones de guerra.